que refleja que no, que esa no es la solución. O sea, y vuelvo y repito, al inicio, la licenciada Yanilda Vázquez tiene el derecho de acudir a las instancias que ella entienda para que sus derechos fundamentales, como es el derecho a la participación política, que le fue conculcado o no, le sea reivindicado. Ahora bien, políticamente no creo que gane el PRD con eso. Así es, pareciera ser que el Partido Revolucionario Dominicano se convierte cada día más en una torre de Babel. El expresidente Hipólito Mejía fue expulsado por una decisión del Comité Ejecutivo Nacional de la facción institucional que preside Miguel Vargas Maldonado. Sin embargo, el expresidente Hipólito Mejía sigue liderando una facción, sigue haciendo convocatoria a eventos de carácter nacional en nombre de esa facción, obviando la decisión que ha sido ratificada por el Tribunal Superior Electoral. Y bajo esa lógica de desconocer lo que son decisiones de los órganos internos del partido y de los órganos de control de carácter jurídico de las decisiones políticas, se abocan a convocar para el mes de julio de este año la convención interna del Partido Revolucionario Dominicano. Convención cuya facción institucional ha estado abogando para que se celebre en febrero del 2014. La facción disidente de Hipólito Mejía acusa a la facción institucional de Miguel Vargas Maldonado que ellos están en posición de minoría y que desean aplazar la convención 6 meses más, a ver si durante ese tiempo puede producirse una recomposición de la situación política interna que le permita a ellos en el mes de febrero ir en condiciones mucho más favorables. Pero aún así, aunque no sea esa la verdadera intención, lo razonable, Francisco, es que probablemente como las cosas están al máximo de la ebullición y de la confrontación, abocarse dentro de 3 meses, que es el mes ya de junio-julio, a una convención, nada aporta a la solución de la crisis político-institucional del Partido Revolucionario Dominicano. Lo ideal sería lograr un consenso mínimo, un acuerdo mínimo, convocar para el año 2014 y probablemente en ese periodo de tiempo afloran luces, afloran ideas en ambas partes que le permiten de aquí a allá buscar una solución consensuada, una solución de carácter político, que eche a un lado las decisiones de carácter electoral, judicial, que lo que hacen es agravar la situación del Partido Revolucionario Dominicano. El asunto ahí está que el punto de la convención sincerizaría los sentires de las bases. Es decir, una convención si se celebra, aunque en este momento es tema de conflicto la fecha, ya dejaría a una u otra parte sin el apoyo mayoritario legítimo, que es la voz de las bases. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco se puede ser tan radical. Y hablo de la parte de la facción de Hipólito Mejía. O sea, ¿por qué? Porque convocar a una convención ya, porque sí, en julio, porque lo establecen así los estatutos del partido, es un punto de continuar la medición de fuerza. Entonces, se sigue acrecentando la crisis y se sigue desgarrando el partido. Se debe de celebrar la convención y buscar un punto medio, no al 2014 como plantea la facción de Miguel Vargas Maldonado, pero tampoco con la inmediatez que plantea la facción de Hipólito Mejía. Pero la salida de la convención, si bien es cierto que no garantizaría una paz o un reordenamiento del partido, pero sí de manera legítima a toda la población dominicana se quedaría plasmado de manera sincera cuál es el sentir de la mayoría PRDista. Así es, yo pienso que ya hay jóvenes con muchas luces, jóvenes que están comprometidos con el fortalecimiento del proceso democrático, tanto en una facción como en otra. Probablemente a esos viejos dirigentes, a esos viejos robles que tienen 40 o 50 años gravitando en la dirección política del Partido Revolucionario Dominicano, más que el futuro político de la democracia dominicana, lo que le preocupa es la supervivencia de ellos en un cargo de dirección del partido. Pero gente como Salín Ibarra, Eduardo Jorge Prat, Eduardo Sanlo Bantón, Sigmund Freud, Guido Gómez Mazara, Tony Peñaguaba, son gente que deben pensar que el país no se termina en el 2013, en julio del 2013, ni se termina en febrero del 2014, que el país continúa. José Ignacio Paliza. Fue un joven diputado de Puerto Plata. Farideh Raful. O sea, estamos hablando de abogados y jóvenes de nuestra edad que
sienten y todavía tienen esperanzas en el partido sobre que ellos militan y que representan. Entonces, ese tipo de voces, es hora de escucharlas, Julio, ¿eh? Es hora de escucharlas, porque yo creo que sobre ellos se tiene fe al interno como la sociedad para que sigan el PRD manteniéndose dentro del sistema de partidos, porque sería muy lamentable si un partido con lo que significa para la democracia dominicana como el PRD llegue a desaparecer de esa manera. Bueno, en el ínterin de lo que es la confrontación interna, el licenciado Abinader proclamó que será candidato en el 2016 y probablemente eso permite sacar presión de ambos grupos, crear un tercer grupo que juegue más y que procure más el consenso en interés de tener un PRD mucho más articulado, mucho más sólido institucionalmente para las batallas futuras que le depara el devenir político en la República Dominicana. Amigos televidentes, continuamos en nuestro próximo segmento. Francisco, la Constitución de la República establece que todos los ciudadanos dominicanos tienen derecho a acceso a la justicia, a una justicia por demás gratuita. Y se habla muchas veces cuando se hacen foros, se hacen debates sobre lo que debe el Estado, cómo el Estado debe actuar para eliminar lo que son los obstáculos que impiden a una justicia ágil, eficaz y gratuita. Sin embargo, hemos podido observar que hay disposiciones de carácter impositivo que dificultan ese acceso a la gratuidad de la justicia, a la eficacia de la justicia y, si se quiere, a cesar sin ningún tipo de dificultades. Lo constituyen los impuestos que deben pagar la sentencia, que contienen condenación en daños y perjuicios, que contienen sumas económicas en daños y perjuicios en indemnización, ya que muchas veces las personas no pueden retirar la sentencia porque carecen de los recursos para pagar los impuestos de liquidación de esta sentencia. ¿Qué opinión te merece esta situación? Esa es una situación muy delicada que hay que ponerle ojo desde todos los puntos de vista, porque estamos hablando de procesos judiciales que toman tiempo, que las partes invierten en abogados, que invierten en la producción de pruebas de casos y que una sentencia definitiva o aún no teniendo la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, inclusive para ejercer el derecho de la apelación, yo tengo que liquidarla antes de retirarla para poder utilizarla como un título ejecutorio. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de las sentencias con condenaciones a daños y perjuicios o contentivas de indemnización, se le hace muy cuesta arriba a la víctima que sufre un daño, obtiene la reparación, pero tiene que buscar de nuevo, otra vez, unas sumas de dinero que a lo mejor no tiene. Estamos hablando de sumas que depende de lo que sea establecido en el dispositivo de la sentencia como indemnización, puede llegar a los 50, 60, 70 y hasta 100,000 pesos. Y estamos hablando de que no todo el mundo tiene esa liquidez automática para poder llevar a cabo esa fase, y le permite utilizar esa indemnización como una creencia para poder embargar o utilizarla a los fines de transacción. Entonces, ¿qué pasa con las sentencias de indemnización de daños y perjuicios? Que tendría obligatoriamente que esos arbitrios ser revisados, porque una sentencia que otorga una indemnización en daños y perjuicios no es una misma sentencia, no es la misma sentencia de un embargo inmobiliario, de un cobro de pesos, donde un acreedor va a generar intereses en su beneficio, por mora, por cualquier cláusula penal que se haya estipulado en el contrato, y porque ese es un negocio, un prestamista, un banco, que se beneficie de eso. A lo mejor un banco, un prestamista, un acreedor tiene ese dinero para liquidar, no así la víctima. Sí, tú mismo decías, Francisco, fuera de cámara, que la situación de una persona que
tiene un accidente, queda inválido como consecuencia de ese accidente, no puede trabajar, pero tiene una sentencia de indemnización que ordena al causante del accidente el pago de una suma de dinero. Para esa persona poder hacer efectiva esa reclamación, tiene que retirar la sentencia. Pero esa persona no está produciendo, porque esos daños le produjeron, ese accidente le produjeron daños considerables que le impiden ejercer una función que lo retribuye económicamente. Entonces, esta persona, como consecuencia de esta imposibilidad de tener recursos, se ve la necesidad hasta de venderle el caso a los abogados. Claro. O de contraer un financiamiento en condiciones onerosas ante un prestamista para poder retirar la sentencia, situación que no ayuda de ninguna manera al justiciable a tener una protección efectiva de la justicia gratuita. Y además, esa disposición que establece el pago de esos impuestos, creo que es de 1885. Sí, antiquísimo. Antiquísimo, momento en que las recaudaciones del país eran insignificantes, eran intrascendentes. Ha resultado ya anacrónica. De los tiempos de Bossi Gil, imagínate. Bossi Gil, de Lili. Un estado que recauda 500 mil millones de pesos en impuestos, y otro tipo de carácter de ingresos, debería un poco producir una disposición, introducir en una ley de eficiencia recaudatoria la eliminación de este impuesto, porque lo que hace es agravar la situación de los justiciables y causarle un perjuicio mayor a la ciudadanía que los beneficios que el Estado puede obtener de ella. Y estamos hablando que además de ese retiro para hacerla valer, imagínate, Julio, que el escenario donde la víctima recibe una indemnización que no está conforme y sus abogados, y mediante sus abogados, quiera apelarla ante otras instancias, tienen que retirarla, pagar el dinero de la indemnización, el impuesto, el arbitrio, para poder seguir tratando el caso en un tribunal de alzada. Entonces, imagínate ese doble daño, tanto para poder retirar, para que me paguen y mi daño sea justamente indemnizado, o para apelar. Es decir, hay una situación muy, muy delicada que debe de revisarse, sobre todo porque las víctimas necesitan una justa indemnización y necesitan tener un acceso a la justicia sin obstáculos, porque acceder a la justicia no es el acceso a los tribunales. El acceso a la justicia llega inclusive hasta el final, que es la obtención de mi reparación. En daños y perjuicios. Tú hablas de arbitrio con un sentido correcto, porque no se trata de un impuesto que hay que liquidar ante la Dirección General de Impuestos Internos, sino que hay que liquidar ante la Conservaduría de Hipoteca. En la Oficina de Registro Civil. De Registro Civil, que depende de los ayuntamientos. De los ayuntamientos, tal cual. Y los ayuntamientos reciben cantidades considerables de parte del Ejecutivo, transferencias que le hace el Ejecutivo mes por mes, que le permiten prescindir de estos magros recursos, que es lo que hacen agravar la situación del justiciable. ¿Y cuál es el fin de ese arbitrio? La conservación del documento. ¿Tú te imaginas que una sentencia de 5 millones, 6 millones de pesos, para yo pagar, para que se me conserve ese documento, tenga que erogar una suma de 60,000 pesos por conservar ese documento en las oficinas del registro civil? Claro, no, es desproporcionado. Claro, y la incorporación de técnica moderna de archivo han abaratado los costos. Ya tú puedes escanear esos documentos, tenerlo en un backup, y no necesitas tener un documento físico. En la jurisdicción inmobiliaria todo está digitalizado, todo está escaneado. Con la digitalización tú no tienes que pagar cientos de miles de pesos para conservar un documento, que tú lo puedes conservar electrónicamente sin ningún tipo de dificultades. De manera, Francisco, que el Tribunal Constitucional o jóvenes abogados como tú deberían abocarse a remitir algún tipo de consulta al Tribunal Constitucional si esa disposición de carácter municipal o ese arbitrio municipal no vulnera lo que es un derecho fundamental, que es el derecho gratuito a la justicia. Yo creo que lo que vulneraría el acceso a la justicia es la cantidad, el exceso del arbitrio, porque estamos hablando de que el ayuntamiento o los ayuntamientos pueden cobrar una cantidad razonable por el derecho o el servicio de guardar esos documentos, porque es muy bueno